Buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en la sala, a los integrantes del Gobierno Nacional, a los integrantes de los equipos económicos de las organizaciones sindicales del Gobierno que nos acompañan y por supuesto a todos quienes nos ven y nos acompañan en esta transmisión, en este debate sobre el tema del salario mínimo en Colombia. En un reciente informe del Banco Mundial, se define a Colombia como el segundo país más desigual en el continente después de Brasil y el primer país más desigual en la OCDE. Y por supuesto que eso tiene que ver con los hechos reales que suceden en Colombia. 21 millones de pobres, 7 millones de personas en la indigencia, una tercera parte de la población que se acuesta sin comer. Eso es lo que ha dicho el DANE. Y eso se reafirma cuando el coeficiente Gini es de 0,54. Es decir, en la medida en que se acerque a 1, estamos diciendo que es un país más desigual. Pese a esa desigualdad que viene creciendo desde el 2017 y 2018, antes de la pandemia, el gobierno del presidente Duque se negó a negociar el pliego de emergencia con el Comité Nacional de Paro, en particular el punto de la renta básica, que hubiera contribuido a que la desigualdad no fuera tan fuerte como lo es hoy. 3 reformas tributarias que se han realizado en este gobierno no han disminuido la desigualdad. Eso nos debe llamar poderosamente la atención. Con esto quiero decir que hay una deuda social muy fuerte del gobierno con el pueblo colombiano, pero también en materia laboral hay una deuda muy fuerte del gobierno colombiano con los trabajadores y trabajadoras. Ha dicho la OCDE, ha recomendado la OCDE, el Comité de Asuntos Laborales y Sociales, que Colombia debería de acabar con los pactos colectivos donde hay sindicato. Ha dicho la OCDE que hay que acabar con los contratos sindicales que hacen falsos sindicatos. La Comisión de Expertos de la OIT ha dicho este año que hay que parar la violencia antisindical en Colombia. La OCDE, los ministerios de trabajo, la Unión Europea, los ministerios de Trabajo de Canadá y de Estados Unidos han llamado al gobierno colombiano a acabar con la informalidad laboral. Entonces aquí hay una deuda social y también hay una deuda en materia laboral muy fuerte del gobierno colombiano con las personas, con los ciudadanos y en materia laboral con los trabajadores. La última encuesta del Pulso Social del DANE nos dice que el 77% de las personas no puede ahorrar y el 21% no tiene ingresos. O sea, estamos diciendo aquí que hay una situación extremadamente complicada. En estas condiciones hubiera sido importante que el gobierno hubiera atendido el llamado del estallido social y el gobierno hubiera negociado los 10 puntos del pliego de emergencia que le presentamos en junio del 2020. Pero como todos sabemos, el gobierno optó por la represión sistemática al uso de la fuerza y no por el diálogo social. Y en esta coyuntura, pareciera que el gobierno le hubiera ordenado a los partidos de la coalición en el Congreso de la República votar en contra de los 10 proyectos de ley que presentamos el pasado 27 de julio, con el apoyo de la bancada del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. El gobierno se ufana de que hoy hay un crecimiento económico importante, cosa que es relativamente cierta, pero es un crecimiento económico sin empleo, sin que crezca el trabajo,
Y los pocos puestos de trabajo que se han creado son puestos fundamentalmente en el cuentapropismo. No hay trabajo decente en Colombia. Hubiera sido importante que en medio de esta situación donde se perdieron 5 millones de empleos por la pandemia, el gobierno hubiera convocado la comisión de concertación para discutir un plan de choque que permitiera preservar la vida, el empleo y la productividad, por supuesto. Este crecimiento económico de hoy obedece a tres razones fundamentales. En primera instancia, hay algunos ahorros que tienen los colombianos que se han venido gastando. Segundo, las remesas de los 5 millones de colombianos en el exterior, que este año van a llegar a cerca de 8.000 millones de dólares. Y el endeudamiento. Esos son los tres elementos que han permitido el crecimiento económico del cual se ufana el gobierno. Pero es indudable que los ahorros se acaban. Se van a acabar y el endeudamiento habrá que pagarlo el año entrante y entonces el crecimiento económico se vino para abajo. Los más optimistas hablan de que el año entrante podría ser cerca del 4.5%, es decir, una tercera parte de lo que habla el gobierno hoy. Entonces, para que haya crecimiento, para que se mantenga el crecimiento económico, sin duda, tanto el gobierno como los empresarios se tienen que meter la mano al drill. Y no solamente meter la mano al drill, sino también mirar qué está pasando por fuera para que se mantenga la reactivación económica y el crecimiento. Es lamentable que algunos economistas que hemos visto en el día de hoy se quedaron en los libros de texto de los años 80, se quedaron allá con el profesor Friedman, y no hayan visto que el mundo está cambiando, que hay unos premios Nobel de Economía que están mirando lo que sucede en el mundo real, porque la labor de los economistas es observar los fenómenos económicos, y que esos libros de texto de los 80 están un poco pasados de moda. Y los hechos reales hoy así lo demuestran. Nadie puede acusar al presidente Biden de ser castrochavista. El presidente Biden está proponiendo que la hora de salario pase a $15 la hora. En algunos estados está a 8 y en otros a 9.50 y en otros en 12. En algunos casos el salario por hora en Estados Unidos se incrementaría casi el doble, casi el 100%, en la meca del capitalismo. En Alemania, la nueva coalición de gobierno, una coalición de centro-izquierda, esa es la importancia de votar bien en las elecciones, está planteando que la hora pase de 9.50 a 12 euros. Es el acuerdo de la coalición de gobierno que se va a implementar en unos 20 días, en unos 19 días en Europa. Pero también en España, el salario mínimo va a pasar de 800 a 1.000 euros, el salario mínimo, el 25%. Y aquí en México, hoy hace 8 días hubo un acuerdo, empresarios, gobiernos y trabajadores, para pasar el salario mínimo, incrementarlo en el 22%, cuando la inflación está bordeando el 7%. Y en 3 años de gobierno de AMLO, el salario mínimo se ha incrementado en el 66% y en la frontera en el 95%. Y no hemos oído que eso haya generado desempleo en México. Por el contrario, está el experimento y la observación de los premios Nobel que hemos visto. Entonces, hoy es claro que hay unas teorías económicas que están reevaluadas por los hechos y de las cuales necesariamente se deben tener en cuenta. El tema en Colombia, por supuesto, podría ser llamativo decir que la propuesta del gobierno de incrementar el salario en el 10% es llamativa.
Pero esa propuesta, para ser llamativa, hay que contextualizarla y mirar si en efecto es llamativa o no lo es. Porque este gobierno ha tomado mucha fuerza, ha tomado mucho aire, se ha convertido en experto en el arte del engaño. Entonces, hay que recordar algunas cosas que hoy se han planteado. Los alimentos han crecido en el 15%, según el DANE. Van a estar mucho más arriba del 15%. El precio de los bienes regulados, que son los precios que determina el gobierno en los servicios públicos, en la gasolina, en el transporte, están bordeando el 10%. El mismo gobierno echándole gasolina a la inflación. Por supuesto, por los errores que han cometido todos estos gobiernos en 30 años de aplicación de políticas del consenso de Washington, donde han privilegiado las importaciones sobre la producción nacional. Me refiero al tema de los alimentos, porque Colombia importa 14 millones de toneladas de alimentos y los pagamos a 4.000 pesos por cada dólar. Entonces, los hogares que ganan el salario mínimo se gastan el 50% de sus ingresos en alimentos y en bienes regulados. Entonces, si miramos, contextualizamos la propuesta del gobierno, por supuesto que es insuficiente frente a los gastos que están teniendo los hogares en Colombia. Por eso queremos hacer las siguientes propuestas desde el Comando Nacional Unitario. Una propuesta unificada de la CUL, la CTC, la CGT y las dos organizaciones de nuestros compañeros pensionados que nos acompañan hoy aquí. Primero, proponemos que las pensiones se incrementen en igual porcentaje a lo que se incrementa el salario mínimo. Ya aquí se ha denotado la pérdida acentuada del salario de las pensiones en Colombia. Ese es un acto mínimo de justicia. Segundo, que el gobierno cumpla con los acuerdos de la Comisión de Concertación, y es que a partir del 1 de enero del próximo año, el pago de salud de los pensionados sea únicamente del 4%, tal como se acordó hace 8 años. Es que los acuerdos son para cumplirlos, y no simplemente para salir del paso y sacarse la foto, que pareciera que es lo que se pretende hoy. Por supuesto, tercero, creemos que el gobierno no puede incrementar el precio de los bienes regulados más allá del promedio de la inflación. Eso está en manos del gobierno. Porque si hoy se acordara el 10% en el incremento salarial y pasado mañana el gobierno incrementa el precio de los bienes regulados en el 10%, no estamos ganando nada. Es un globo que se tira a los trabajadores. Entonces el gobierno debe comprometerse a no incrementar los precios de los bienes regulados más allá de la inflación en promedio. Y por supuesto que creemos que se debe derogar el decreto 1174. El decreto 1174 nunca fue concertado con el movimiento sindical. Fuimos desconocidos en medio de la pandemia porque el gobierno aprovechó esas circunstancias para expedir esta y otras normas. Ese decreto debe ser derogado por el gobierno. Y finalmente, en el tema del salario y en el tema de subsidio de transporte, proponemos que entre los dos, subsidio de transporte y el salario mínimo, deberían estar para el año 2022 en 1.125.000 pesos como mínimo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y a todos los que nos escuchan y nos ven.